el número de descendientes, ya que los individuos pueden tener una gran cantidad de descendientes de poco tamaño o pocos descendientes de gran tamaño. ¿Qué tamaño debe tener cada descendiente? Existe una correlación negativa entre el tamaño de los descendientes y el número de descendientes. Para explicar este fenómeno, Mark en 1990 realizó una revisión bibliográfica de 26 familias de peces y encontró que aquellos peces que producían los huevos de mayor tamaño eran aquellos que producían el menor número de huevos, y aquellos que producían la mayor cantidad de huevos los producían en el menor tamaño. Simultáneo a este experimento, David Berrigan en 1991 estudió 3 órdenes de insectos y determinó una correlación negativa, de la misma manera que Mark en el 90. David encontró que los huevos de insectos de mayor tamaño eran producidos en menor proporción y los huevos de mayor tamaño eran producidos pues de mayor proporción. Selección para el tamaño de descendencia. Debe existir un equilibrio entre el tamaño de descendientes y el número de descendientes para que los individuos tengan la mayor probabilidad de supervivencia. Pues bien, Christopher Smith y Stephen Fretwell en 1974 determinaron 2 postulados para explicar esta situación. El primero es el compromiso entre el tamaño y el número de descendientes. El segundo es que aquellos descendientes más grandes tendrán mayor probabilidad de supervivir. De la misma manera, determinaron que debiese existir un número mínimo de tamaño de los descendientes por el cual debajo de este no tuviesen ninguna posibilidad de supervivencia, y también que a medida en que el tamaño aumentase, los descendientes tuviesen mayor probabilidad de supervivencia. Analizando pues estos 2 supuestos, el análisis al que ellos llegaron pues hacía referencia a la eficacia esperada de un parental que produce descendientes de cierto tamaño y de pues en cierta cantidad, multiplicado por la probabilidad de que cada uno de esos descendientes sobreviva. Simultáneo a esto, pues existe un tamaño óptimo de descendencia, y pues es una relación directa entre el tamaño y el número de descendientes y la probabilidad eh, del tamaño de descendientes y de que cada uno de estos descendientes sobreviva. Pues hacían referencia también a que en algunos casos en particular el tamaño óptimo de la descendencia es un intermedio entre el tamaño y el número de descendientes, pues esto con la finalidad de buscar el equilibrio que les mencionaba anteriormente. Conflictos de interés entre historias de vida. Estos conflictos los dividimos en el conflicto genético y el conflicto fisiológico. El conflicto genético abordando el concepto de la impronta genómica y el conflicto fisiológico refiriéndonos a la coevolución sexual. Conflicto genético entre parejas, la impronta genómica. Pues definimos esta impronta genómica como la capacidad de que ciertos genes se expresen y esto esté delimitado por el sexo del progenitor,
quiere decir que hay una marcación bioquímica en genes específicos. Cuando machos diferentes son los padres de miembros de una misma camada, los intereses reproductores de los machos y las hembras entran en conflicto. La razón de este conflicto entre machos y una hembra específica es que en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, las hembras pueden tener en una camada descendientes de diferentes machos. Por ende, los machos entran en conflicto y es en este tipo de conflicto en donde pues, se hace referencia a la selección natural, puesto que la selección natural debería igualar la inversión fisiológica, haciendo referencia a la madre para cada uno de los descendientes. Pero por otro lado, debería favorecer a un padre que force a la madre de invertir más intensamente en sus descendientes en relación a los otros machos de la camada en donde la madre tenga diferentes, eh, tenga, tenga hijos de diferentes descendientes. Conflicto fisiológico entre parejas, coevolución sexual. La interacción de organismos y sus adaptaciones. En una población de organismos se supone que la selección actúa sobre la población, pero esta está determinada principalmente por la interacción de los organismos de la población con otros organismos y las adaptaciones de ambos. Cuando los intereses reproductivos de machos y hembras difieren, la selección sexual puede favorecer la aparición de ciertas adaptaciones en el sexo que podrían ser perjudiciales, haciendo referencia a que un carácter que evoluciona y es favorable para el sexo masculino puede perjudicar al sexo femenino. Tal es el caso de la Drosophila melanogaster, en donde el carácter que pues involucra adaptación y evolución hace referencia a la bioquímica del fluido seminal de los machos, la cual ha caracterizado influenciar el comportamiento de las hembras, en la medida en que se vea afectada la tasa de ovoposición o la tendencia a que las hembras vuelvan a aparearse con diferentes machos. Y otra situación es que en muchos casos este fluido seminal es altamente tóxico y pues logra la muerte de muchas hembras, pero aquellas que sobreviven pues tienen una característica evolutiva importante y son más fuertes ante la competencia en la selección natural. Las historias de vida en un contexto evolutivo amplio. Dividimos esto en el mantenimiento de la variación génica y las historias de vida subóptimas. El mantenimiento de la variación genética. La selección natural que actúa sobre un carácter reduce la variación genética del mismo. ¿Esto por qué? Supongamos que se tiene una serie loci, cada uno con dos alelos, que afectan a un único carácter correlacionado con la eficacia en cada locus. Supongamos también que el alelo X contribuye al carácter de tal manera que aporta 0 unidades a la eficacia del carácter, mientras que el alelo Y contribuye en 1 unidad a la eficacia del carácter. ¿Esto qué representaría? Que el genotipo con
mayor eficacia sea el homocigoto del alelo Y. Y con el tiempo y a consecuencia de esto, la, la selección pues genere que el alelo Y está en cada locus y de esta manera ya no existiría una variación genética para el carácter inicial. Los caracteres de historia de vida deben estar estrechamente relacionados con la eficacia. Esto por la estrecha relación también que existe con los caracteres sexuales, independiente al comportamiento fisiológico o morfológico. Los caracteres de historia de vida deberían mostrar menor variación génica y en consecuencia menor heredabilidad, pues esto con relación a lo que expliqué anteriormente. Historias de vida subóptimas. En este caso nosotros nos referimos a una historia de vida subóptima cuando los organismos carecen del tiempo necesario para evolucionar hacia un estado óptimo o cuando los organismos carecen de variación génica necesaria para evolucionar a un estado óptimo. Y en el caso de las poblaciones, cuando existen limitaciones fundamentales que les permiten evolucionar a un estado de vida óptimo. Un ejemplo de esto es la población de orquídeas rosadas, Thea caule. Este ejemplo es muy importante porque este tipo de orquídeas particularmente no pueden autofecundarse y tampoco son productoras de polen, lo que indica que su probabilidad de reproducción es mucho menor a las demás orquídeas pues de la misma familia. La forma de fecundarse es que los polinizadores novatos lleguen a ellas, pero la tasa es bastante reducida. Si las flores se autofecundaran, que sería una mutación, pues tendrían una historia de vida mejorada. Si produjesen néctar, un mutante que proporcione néctar, generaría una historia de vida mejorada. Y en el caso de estas orquídeas, pues los polinizadores novatos son generalmente las abejas reina y estas son representadas en gran cantidad a final del verano, lo que indicase que si existiese una mutación que les permitiera a las orquídeas florecer mm, más tarde, o sea, un retraso en el florecimiento, pues tendrían una historia de vida mejorada también.